Pero sí recuerdo mi nombre, soy Rosa, y pues les agradezco que si quieres ya déjalo para empezar. Entonces, pues les agradezco mucho que estemos aquí y podemos seguir continuando con pues participar y compartir nuestra lectura ahora de los 6 al 10. Entonces, si quieren hacer que hagamos un breve, porque sí, pues una introducción. Cómo iniciamos, que se fue la familia de Bruno de su lugar de confort y todo eso ahora a un lugar extraño para él, donde está a disgusto y sigue a disgusto hasta donde vamos. Yo les quería participar de una lectura antes de empezar con este mismo ¿sí? Y además, como somos poquitos, y vamos a poder participar. Nada más les voy a pedir que cierren sus ojos cuando voy a ir leyendo, y cierren sus ojos y voy a ir pasando y ustedes le van a tocar la hoja. Se llama el libro negro de los colores. Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me gusta sentir? Cierra sus ojos. Vuelvo a repetir. Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. El rojo es ácido como las fresas y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla. El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla. El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate y otras veces huele muy mal. El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate, otras veces huele muy mal. El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas.
A veces huele a chocolate y otras veces huele muy mal. Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando el sol calienta su cabeza. Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando el sol calienta su cabeza. En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar el arco iris. Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar el arco iris. Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar el arco iris.
Para Tomás, el agua sin sol no es gran cosa. No tiene color, ni sabor, ni olor. Para Tomás, el agua sin sol no es gran cosa. No tiene color, ni sabor, ni olor. Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe helado de limón. Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. El negro es el rey de los colores. Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su cabellera. El negro es el rey de los colores. Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su cabellera. Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea. Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea.
una frase que igual le tocaron bien los dice: en la mesa tengo 2 libros. Uno, Los pilares de la tierra, de Ken Follett, y otro, El gato Mo, de Joan Aiken. Toco la tapa del primero y está frío. Las letras y el dibujo que hay en este tienen relieve y su superficie es algo pegajosa. Mientras que si toco el gato, la mano se queda un poco pegada y está un poquito más caliente. Abro los 2 libros y toco una de sus hojas. Es rugosa. Los 2 libros tienen las hojas iguales, más calientes que las tapas y rugosas. Haciendo pinza con los dedos, cojo una hoja y las hojas de los pilares de la tierra son más finas que los del otro libro. Será porque el primero es muy gordo. Ahora, ¿qué sintieron cuando tocaron? Yo, textura de las hojas, estaba en relieve. yo la verdad, o sea, cuando lo leías me los imaginaba todos y los veía todos, pero a la hora de hacer el contacto, yo lo sentí igual. O sea, era como la misma textura en todos. ¿Te imaginaste lo que tú podrías palpar, o sea, lo que se leía? Los colores, sí nos imaginábamos, pero al momento del tacto, algunos los tenemos más desarrollados que otros, ¿no? Sí, es como que no tenemos esa virtud de ese desarrollo de los sentidos. Hubo unos que sí, por ejemplo el amarillo, que lo sentí más lisito, pero sí llegó otros en que yo los confundí, más bien los asocié con los olores. Sí, yo también más bien me imaginaba la fruta, me imaginaba el sol, pero cuando lo tocaba, el único que sí fue el de la lluvia, algo así, que cubría las nubes, fue la textura diferente. Sí, me la imaginé toda la hoja blanca y así como con bordecitos, todo. Fue lo único, pero todas sentí. No me imaginaba olores. Lo del chocolate, me imaginé el olor del chocolate. Ay, sí. Bueno, esto es un pequeño ejercicio para cuando leemos, bueno, también tratar de ver lo que, o sentir lo que se está, bueno, es más para resolución. Nela, ¿tú quieres participar algo? Pues me hizo un libro muy padre, muy bonito y también tiene sistema braille y yo pues lo disfruté mucho y así sentí muchas cosas diferentes. Pues yo sentía más suave, más gomosito, más relieve más alto, más bajo y apreciaba un poco también la figura de lo que se hablaba. Sí, bueno, yo lo pasé cuando le daba ella la hoja. Yo igual a todos les ponía la mano, pero ella se deslizaba solita y cubría toda la hoja. O sea, sentía. Tiene eso que la que nosotros tenías color de puntitos de blanco, estaba toda la hoja llena de líneas con puntitos de arriba hacia abajo. Sí. Igual pues es vivirla, ¿no? La lectura. Y bueno, esto lo relacioné yo cuando en el 6º capítulo, no, en el 7, cuando Bruno se cae. Entonces quería ver si podíamos hacer ese ahorita. Entonces se le leo ese pedacito, se nos ponemos. Dice: todo se volvió negro, pero el punto recuperó la visión. Todo se volvió negro, pero al punto recuperó la visión y se incorporó. En ese momento el neumático silbaba hacia atrás y lo golpeó la cabeza. El niño soltó un grito y apartó su trayectoria. Bueno, y luego ya ahí cuando corre para ver y que lo ve. Pero después que le pone
el medicamento en lo que necesita él grita, ¿no? Sentir pues esas sensaciones en el libro. Bueno, que alguien más pueda participar de la lectura. Por decirlo así, ahorita que acabamos de hacer este ejercicio y relacionamos lo de la lectura de que Bruno se cae y empieza a sangrar y él se asusta. Entonces, como no sé si también a la hora de que estamos leyendo, cuando le ponen el líquido que a él le duele, muchas veces nos metemos tanto en el libro que también a nosotros nos duele. No sé si les ha pasado o a la hora de que están leyendo sienten el dolor. Sienten el dolor o también pues se ponen en el lugar de esa persona que está sufriendo, que está pasando por una situación especial. Hasta cuando en este momento estamos hablando de esta situación especial de que se pone, de que le duele, pero también cuando están alegres también nos ponemos alegres. Muchas veces también, si es algo de dolor, ¿a poco no hasta nos dan ganas de llorar? No sé si alguien quiera comentar algo sobre alguna sensación que haya tenido con algún libro, no especialmente con este. Pues con este libro yo digo, a la hora que se caí yo me acordaba cuando cada rato traía las rodillas raspadas porque era bien vaga, así como que, ya me acordé cuando te estás, ¿sí? Y sí, o sea, vas viviendo y vas recordando. Sí, yo también ahorita que dices, O sea, yo era que... vivíamos en Talpita de niños, éramos 11 hermanos, entonces diario mis piernas se estaban chorreadas y yo decía, ¿cuándo las tendré como mi hermana más grande, bien blancas? Yo diario chorreada y con aquí se me quedaba la sangre, diario las rodillas, las costas. Sí, perdón, ¿ibas a decir algo, Rosy? Pensé que tenía que usar las palabras. No, es que estaba yo también recordando mi niñez, que a mí me encantaba andar en los columpios y yo le pagaba a un primo, yo me acuerdo que le daba $1 porque me paseara todo el rato, yo creo que yo era feliz y eso me puse a recordar y dije, ay, sí, cuántas cosas hace uno de niño que anda en vagancia, eso me empezaba a acordar. Pues yo nada más también recordando cómo de niños, pues a la fecha tengo todavía cicatrices. Por cierto que esta me lo hizo mi hermana con un columpio de que estábamos en el Parque Agua Azul y yo estaba pequeña, pues ella se estaba columpiando y yo me fui a encontrarla atrás, o sea, con el columpio y pues vámonos corriendo al hospital, no, si me tuvieron que coser. Pero y luego así, o sea, como es uno inquieto de que pues no mira el peligro, ¿no? De que también traigo una cicatriz atrás de la oreja, de que pues jugando me levantaba sin cuidado, me pegaba en las ventanas abiertas y o sea, sí, ¿no? Igual que Bruno, o sea, Bruno estaba sintiendo rico y no se dio cuenta ni que ya se estaba lanzando muy alto, ¿no? Y se golpeó. Y yo más que dolor, yo me imaginé el ardor, porque yo me acordaba de que las raspadas también ardían demasiado, ¿no? Que cuando le pusieron la sustancia verde que dice. Sí. Pues sí, respecto a esto, digo, ahorita también afloró un poquito el recuerdo de la niñez. Igual con mi hermana, teníamos un yoyo y estábamos bajitas. Entonces se me ocurre decirle, vámonos al techo. Para que el yoyo pudiera caer. No, pues la que se vino fue mi hermana. De ahí corro a decirle, mamá, es que Evelia se cayó. Pues levántala. Mi mamá estaba bañando. Pues ya, pero está sangrando. Pues aquí tenían, ahorita que mencionó, dije, qué barbaridad. No, entonces sí, esta emoción, ¿no? También de que además en la historia del libro dice que el rebote del columpio fue lo que más lo hizo aturdirse, ¿no? Entonces no lo pensé hasta ahorita en esa parte, no recordé hasta ahorita que están comentando esto de la niñez, esa escena.
Y luego como la llanta le regresa y le golpea en la cara, ¿no? La cabeza que casi se desmaya. Le duró un poquito el gusto. Sí. Neira, algo que nos quieras participar de la lectura. O de otro capítulo, lo que recuerdes. Pues, no, cosas parecidas. Sí. Entonces es cuando a veces la novela nos gusta, ¿no? Cuando nos hacen recordar o nos hace algo verídico, o sea, que lo hemos vivido. A mí, bueno, ahorita que la escena del columpio me recordó más a la exageración de los niños. Siempre me ha hecho reír cuando lo leí la primera vez, ahorita que lo vuelvo a leer, y cuando lo vi en la película, que el niño, ay, pero me voy a desangrar, o me va a pasar algo malo. Y los padres o los doctores, no te pasa nada, así de no seas exagerado, no te desangres por ahí. Y me recuerda a mi madre que cada vez que nos pasaba algo, mi madre, ¡ay, no, te vas a desangrar por ahí! Sí, es cierto, a mí me decía que no, te van a salir las tripas. Sí, y eso, no sé, siempre esos tipos de escenas me hacen reír, me recuerdan a eso más que dolor o cosas. ¿Algo más? Pues, bueno, es que me salté, por eso de emoción, me salté el capítulo 6, que es donde habla con la sirvienta, ¿no? Entonces, no sé si alguien nos quiera decir. Pues yo digo que la parte humana del Señor, ¿no? O sea, todos tenemos, como dicen, la sombra o lo bueno, cosas buenas y cosas malas. Y ella reconoce lo bueno de él. Cuando él quiere, como convencerla de que, o que siente lo mismo, ¿no? El niño, Bruno. Que se haga de su lado. De hacer de su lado. Que lo apoye, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siento que como él ve a su papá, o sea, es la figura paterna, es la autoridad, o sea, no había forma de discutirla. Y a la hora que habla con ella le dice que su papá tiene un lado, o sea, bondadoso, que no lo conoce el hijo. Entonces a la hora que está poniéndote ahora sí la situación, y ahí como la quería hacer su cómplice, pues a la hora que ella le dice, es que tu papá nos ayudó en esto, pues ahora sí Bruno dijo, sí, ahora ya no puedo decir nada, ¿sí? Porque mi papá es bueno. Porque yo siento que sí sentía, nunca ha habido un contacto, aunque viene ahí pues el comentario más adelante de la Navidad y cosas así, pero no se había comentado nada del papá. El papá es autoritario, o sea, él se le obedece, o sea, no había él imponía. Como el papá, ¿sí? Entonces, bueno, yo sí tuve un papá. Mi papá sí era lo que él decía, como él decía, y así tenía que ser. A veces se me figuró esa parte exactamente, y no se le contradecía en nada. Estuviera bien o mal, era lo que el papá decía. Tratemos de hablar un poco más fuerte, porque ella no nos escucha. También tiene un poquito de oído. Entonces, ella quiere oír también. Ella sí oye bien. Demasiado. Sí, además el lado de ella es de su lado. ¿Cuál es tu lado? Por eso le hablabas de este lado, entonces su lado es este. Vas bien, estás bien. Ahí sí te oí. Ahí sí te oí. Es que tengo yo una hermana que no escucha por un oído, entonces siempre nunca sé cuál es el oído con el que no escucha. Entonces yo le empiezo a hablar y ella así como que, ¿qué me estás diciendo? Ah, espérame. Entonces me tengo que cambiar de lugar para... Lo que me decía también, no oía de un oído. Cuéntame todo lo que quieras de este lado, queda en secreto. Yo me voy a enterar. Cuéntame todo lo que quieras de este lado, sea secreto. Bueno,
Lucita, se llama Lucy. Ahora, Lucía, bienvenida. Bueno, apenas iniciamos con los comentarios del sexto capítulo. Se nos tienen alguna... Es cuando La criada, ¿no? Cuando es algo excesivo. Ajá. A lo mejor prefiero escuchar un ratito. Okay. Bueno, pues yo me di cuenta cómo en su mundo, cuando vivía en Berlín, Bruno, que pues él estaba enfocado en sus amigos, en que le gustaban mucho las calles llenas de frutas y todo eso que vimos anteriormente en estos capítulos, y cómo ya cuando está allí solo, ya se da la oportunidad más de observar a la criada y de observar más cosas que antes no porque no estaba tan solo como allí. Entonces, cómo se da cuenta él que es una persona también, María, y cómo también tiene una vida propia, tiene su historia, que no nada más se basa su vida en servirlos a ellos, o sea, tiene una historia y que pues es un ser humano común y corriente como todos nosotros. Pero el niño, como estaba pues en otro mundo, no se daba cuenta y hasta en ese momento lo observa. Y luego también se da cuenta que es muy guapa y dice que hasta le causa una sensación extraña, ¿no? El reconocer, ¿no? Que la ve y dice que era muy guapa. Y no se había dado cuenta y tantos años que había estado con él. Entonces, como si el estar solo, bueno, yo lo apliqué, por ejemplo, en mí, dije, como hasta que a veces de verdad disfrutamos la soledad o nuestra soledad y nos ponemos a observar más detalladamente todo a nuestro alrededor, como Bruno. Bueno, si recuerdan, en ese mismo capítulo, cuando entra la hermana y también llega cuando la sacan, luego le dicen, hazlo tú, cuando le caliéntame agua. Entonces él, pues ahorita pensando en eso, dice, pero tú también tienes manos. Para ayudar, no para hacer todo lo que tú puedes hacer. Y ahí como que parece más maduro que la hermana, ¿no? Sí, es casi todo el tiempo, todo ¿no? el tiempo, sí. Sí, es que se está cuestionando cosas, pero pues ya hay cambios. Es que a lo mejor también era de que ella se deja como dejar más llevar por lo que escucha de cómo habla a los mayores, no sé, porque si se ve así como que más como que más quiere más la comodidad y que entiende que es una criada y le voy a hablar así, no merece respeto, ¿no? Sí. Y el niño como que reflexiona más de eso. De hecho, sí, siempre me pareció justo esa como diferencia de la actitud ante la vida de los dos, ¿no? O sea, siempre era como los polos opuestos. La hermana era como, a mí me parece como toda una representación justo de eso, ¿no? Como de esa visión un poco frívola, como descuidada, o sea, menos sensible, pues. Y la visión del niño era como una visión más fresca, más curiosa, más cálida, ¿no? Más humana, digamos. A mí me parecía como un poco esa... Como esa comparación, ¿no? De justo esas dos posturas ante la vida, ¿no? La del círculo de confort, de no moverme, de no ver al otro ni sus necesidades, ¿no? Sí. Y la parte del niño que era como más curioso, ¿no? Más explorador, más aventurero, pero también como con una más empático, ¿no? Más también con una visión más atenta a lo que el otro necesitara, no solo lo que él necesitara. Pues volvemos al libro que vimos al principio, no sé, yo creo que se puede comparar un poquito porque de seguro es como que Tomás es un niño, a mí se me figura que es un niño el que está pensando en los colores. Entonces, no sé, se me figura que se pudiera comparar un poquito de que Bruno se imagina de otro modo las cosas de una forma más infantil pero más natural. A quien se le puede ocurrir, por ejemplo, que un color se escucha. Sí, no es que Valeria no el libro, pero No, pero ya sé de qué se trata. ¿Ya lo viste la película? Sí, fue el que de la saga que entrevisté, ¿no? No, yo no la había visto. Un chiquito, ¿no? El libro negro de los... Yo lo tengo, sí, ya sé, por eso te digo que yo estoy... Yo entrevisté a la chava que lo... no los cuentos. Está hermoso. No, yo no la había visto, pero sí había escuchado. A mí me lo regaló la chava en la
de tú. Sí, la neta sí. Pues continuamos con el otro capítulo que es, nos saltamos, bueno, empezamos por el del día que madre se produjo el mérito de algo que no había hecho. Bueno, el incidente ya lo comentamos, sigue después, ¿no? O sea, no sé qué quieran decir de Pavel. También eso, sí, es que ahí empieza mucho, es lo que decíamos, o sea, habla con María, porque no es la criada, o sea, es una persona igual que él, y él también nunca había interactuado con el cocinero, o sea, él solamente veía a una persona que llegaba a pelar papas y zanahorias y se ponía sus guantes blancos, y a la hora que le dice, es que soy médico, o sea, el niño no podía, si él sabía que los oficios pues era muy diferente y tenían un estatus. ¿Cómo era posible que un médico fuera el que pelara las papas, no? Entonces, ahí es donde empiezan, yo siento que el niño empieza a ver que algo está pasando. Sí, porque también le comenta a María, que si tú supieras todo lo que está pasando. Pero también lo curioso que la criada cuando se asoma a la ventana empieza como a querer decir, y a mí se me figura que estaba queriendo decir que el que no comprende cómo el papá está haciendo lo que está haciendo, si él es bueno. Le decía, a ver, pero ¿qué? ¿Por qué? No, o sea, no se le va a una, o sea, le decía, a ver, explícame esto, ¿qué? Después... No, que me llamó la atención cuando dijo, porque la mamá se atribuía que ella era la que había curado la herida y preguntaba al papá. O sea, el niño decía, ¿pero por qué? Sí fue él. O sea, es lo que él no entiende qué es lo que está pasando en realidad. Y están cambiando, me imagino que sus emociones. Hay un cambio total en Bruno, porque a lo mejor antes lo tenía como en una burbujita y ya empieza a descubrir en realidad ya lo que es el mundo. Lo que es lo que le está rompiendo. Es más, hasta lo que estamos cerca después ya está comenzando a cambiar toda su visión de vida. Pero algo que yo no comprendí, o que no hasta más adelantito, los capítulos que todavía no vamos a comentar, es esa última parte en ese capítulo en el que él oye, porque ya le habían mandado a su habitación, y él oye esto que le dice la mamá al cocinero o al médico, a Pavel, vamos a decir que yo lo curé, pero lo hace para salvarlo a él o para salvarse ella. Para salvarlo a él. Entonces, en un primer momento pensé que era ella, pero después un poco analizando la situación, dije, lo está ayudando a él para que no se el agradecimiento, ¿no? O sea, sí, porque él no podía tocar, porque supuestamente... Pero en un primer momento sí pensé que era como que se estaba salvando ella, como justificando que no había estado en casa y que no había visto esa. Aunque así lo ve, o sea, porque ella se va a atribuir, ¿no? Se ve cuando Gretel le pide a María que le arregle el baño, sí, para bañarse, y Bruno le dice que por qué, si no es obligación de María. O sea, ella le empieza a defender porque ella comienza a ver de otra manera diferente. Ahí ya comienzan, yo me imagino, los cambios de Bruno. Hazlo tú, ¿no? Que ella lo haga. Y ella va y lo hace. Pero ya Bruno comienza como a reaccionar y decir, ¿por qué? ¿Para qué? De por sí, es bien preguntón. Y era con todo eso. Tiene mucho que hacer. Tiene mucho que preguntar. Y lo que le falta. Y sí, lo que le falta. Exacto. Y luego, ¿qué más hay? Llegándonos anterior. El 8 es ¿por qué la abuela se marchó furiosa? Y ese capítulo yo creo que es un capítulo muy... Ahí es el contrastante, ahora sí la decepción, porque era una familia feliz, una familia común y corriente, y entonces donde empiezan a cuestionarse yo creo que todo. Como que de ahí en adelante es donde empieza el cuestionamiento, tanto familiar como profesional, como todo, o sea, sí. O sea, la abuela se ve claramente que no le gustaba esto de la guerra y que no le gustaba
pues que a él lo nombraran comandante. ¿Y ahora también todo lo que va a hacer? Pero yo siento que no nada más era el que lo nombraran comandante, o sea, la abuela sí sabía a qué iba, sí, porque en ningún momento nos está diciendo el libro a qué va el papá. Nosotros suponemos que es lo que va a hacer, pero ahí sí nos guardan ese misterio como si fuéramos el niño. Yo siento que aunque es el libro en tercera persona, pero nos está convirtiendo nosotros en Bruno, ¿sí? O sea, nunca nos está diciendo como que Bruno estamos contando la historia a la hora de estarlo leyendo, ¿no? Sí. No, así no hay juicio, o sea, te va contando Sí, o sea, sin juzgar. Ahora sí que poco a poquito, ¿no? Nos están llevando. Pero bueno, yo me imagino es ahí, ¿no? Donde él habla de cuando están en el teatro, cuando juegan al teatro, o es más, desde antes, cuando se casa con el abuelo, cuando lo conocen. Como que se liga un poquito con lo que le cuenta esta María. Ah, sí, De que está, de que le ella lavaban los vestidos su mamá. Pero que la abuela era una señora muy alegre. Era una Cantante, cantante. Pero lo que me gusta es que, igual como diciendo la ironía, cuando dice que amenizaba las fiestas. Dice que cante la abuela, que cante la Bueno, sí. No te daban 5 segundos cuando ya decía, bueno, en vivo yo la vida en rosa. ¿No? Y ahorita también nos vemos. No te equivoques. O sea, guarda esa ironía y ese sarcasmo, ¿no? O sea, están lo que me gusta de esas obras, que aunque son cosas duras, tienen la manera de estarte imaginando unas personas simpáticas, sí. De hecho, el libro se me hace padre porque te va mostrando, bueno, ahorita que estaban diciendo eso, como que se pensar que son como justamente diferentes visiones, como desde diferentes ángulos contar ese suceso, ¿no? Sí. Como, no sé, por ejemplo, la abuela era como más intelectual, más crítica, más irónica, ¿no? El niño más como desde la postura de no saber, ¿no? De no prejuzgar ni nada de eso, ¿no? Y bueno, la mamá era como una cosa más intermedia, ¿no? Como desde esa sensibilidad, pero como ahogada, ¿no? Porque de todas formas, por más que ella supiera lo correcto, no podía hacer nada, ¿no? Tenía que mentir de todas, igual que todos, ¿no? El papá como más del lado de lo que debería ser y toda esta onda. No sé, se me va así como revelando como diferentes formas de ver ese mismo suceso, ¿no? O incluso desde la postura del muchachito que le daba miedo al niño, ¿no? Era este antipático que... Cochler, algo así. Bueno, porque eso... Me encantó su chiste. ¿Cuál? ¿Tiene una llanta de reflexión? Sí, la cargué todo el día. ¿Y no está muy ategada? No, Y el soldado le empieza a decir que sí, que uno de sus compañeros tiene una llanta, pero le hablaba de sí. Un neumático. Tiene un neumático de reserva, sí. ¿Y dónde se va a pasar? No, así se lo lleva con él. Sí, hasta ese antipático Tiene su parte graciosa. Y la chiquilla sí sacaba de una, ¿no? La careta, ¿no? No, ya. Yo andaba ligando, le vas a sacar. Ah, claro. Sí, porque además el risa así como que... no, pues está es que toda ella, emocionada. es que ella tiene 12, ¿qué edad le ponen al muchachito? Yo le pongo 15. Unos 15, también era Yo creo porque dijo, somos adolescentes. Ah, vamos a adelantar. Sí, o sea, es un niño, yo lo veo de 14, 15 años. Y es que en esa época, ¿qué edad se casaban? ¿Se acuerdan que hay un comentario que 15 años y no se ha casado? Ya se quedó. Ay, qué horror. Ya me veí. Qué suerte que somos de esta época. Sí, no, y sí se imagina, ¿no?
cuando ustedes, o sea, no sé, también te manda otra vez cuando uno está cortejando a un chico que le gustaba cuando era chico. Sí, qué bonito. ¿A poco no lo leyeron? ¿Verdad que lo estaban leyendo? Pero luego cuando sacan los hermanos las fotos cuando estaba chiquita, o sea, este era así como la niña recordando esto, o sea, la niña no quería quedar mal, o sea, decía que ella era adulta, no sé qué, entonces, y el niño, pues, ¿cómo se dice? Juega con muñecas toda ella. Luego cuando dice, bueno, no sé si eso es aquí todavía. Cuando lo ve entrar, ella está desesperada, que llegue el Eso pasa con el libro completo. No, pero volviendo los más otros. a la escena, a la Navidad, que se acuerdan que también extrañaba a los abuelos, ¿qué? O sea, que ellos le decían, es que es tu familia, y entonces ahí volvemos a lo mismo. Los abuelos. Sí, y los abuelos, entonces empieza a recordar pues que las reuniones con los abuelos y que todo luego le eso. deja hacer los trajes que cuando no quede. Ahora ya no me acuerdo de qué, de caballeros. De caballeros. De caballero, de era también, cosas. sí. De gladiador. Él era el que menos actuaba, pero bueno. Es que el personaje principal era la abuela. La que se lucía. Y siempre le daba los trajes más bonitos a Gretel. Sí, entonces así como que también nos están ubicando, pues que es una familia normal, ¿no? O sea, que es una familia común y corriente, también te... ¿Mande? Bueno, No tan normal. Pues, muy acomodada y muy ordenadita. ¿por qué no tan normal? Como de sociedad alta por la casa que tenían y por la vida que tienen. Sí, pero al final, bueno, porque igual a él le están enseñando que la familia principal es su hermana, sus papás y ya. Hasta sus papás. Ajá, los abuelos pues, no entraban dentro de la familia nuclear o la más importante. Entonces, todo eso también le va a él cayendo, o le van enseñando, pues la vida lo está capacitando para otros. Y después dice, la abuela se marchó. Bueno, pues yo quería lo del Furia, pero eso está primero. No, ya sé que sí es Furia. Es el 11 ya. Cuando vas a ver a su casa a cenar. No, todavía El último no. capítulo es cuando ya tiene el primer contacto con el niño. Sí, A ver, eso. ahí nos quedamos cuando encuentra al niño en el campo de concentración. Que ya se enfada, ajá, que se enfada de estar ahí y que dice, bueno, yo soy un explorador, pues vamos a hacer. Porque también eso yo creo que el haber platicado con Pavel de, ¿cómo se llama? De que él era un doctor y le pregunta a él, ¿tú qué vas a hacer? Explorador, y que le dijo buena suerte, como que entonces le vuelven a decir, pues en Berlín yo exploraba mi casa, pues vamos, y además me han dicho que no cruce para acá, entonces es cuando lo están... Porque dice, acá en su casa de Berlín no acababa de explorarla. Hay unos años y siempre había algo que más. Pues se descubría. Pues no sé si hagamos un break para el café. Coffee break. Ay, café. ¿Sí? Hola. ¿Cubrí? Sí. Es que Carla tenía una emergencia. No había quien la cubriera. Porque yo no soy muy experto. Y Álvaro Moreno. Álvaro Moreno. ¿Álvaro y quién? Y Carla. Ah, no, ya escuchaba. No. ¿Quién dice? No, según yo estaba otro mundo. ¿Sí? O sea, sí sabía que estaba Álvaro, pero según yo creí que había... ¿Cómo se llama? No te No, acuerdo. no, igual me estoy confundiendo. Tú nada más tienes ese... Como trabajadores, pero he pedido prestadores Pero tienes ya un acuerdo como de servicio social. de un programa.
sí lo tiene. ¿Y nadie se apunta? Nadie se apunta. Nadie. No, ves. No, es que le quería decir que una prima. Porque en ciencias sociales también hay Yo me chavos acuerdo que que te le saben algo al así. asunto de las cámaras. Tu nombre. ¿De qué carrera? Mira, pues hay una chava que está en historia, de hecho, y hace arte. Por ejemplo, Ya no la casi lo director. Y luego hay otra chava, creo que también está, creo que en historia, y acaba de, nosotros la apoyamos para producir un trabajo. O sea que a lo mejor también hay, porque está la carrera creo de comunicación ahí. Sacando el vaso y suelta mi vaso. Ah, de qué vestido. O sea, a lo mejor, lo que pasa es que todos nuestros alumnos pues, se van con ¿Qué nosotros. dice la capitana? No, siéntate más, te falta. Ahí, no, y les da flojera también irse hasta ¿Cuántas acá. azúcar, Lucy? Porque si no. Bueno, pero más flojera es de ir hasta el cual. No creo. Más No, bien pero- están ahí porque su servicio social pues lo hacen como más en la práctica. ¿Cómo están bien? ¿Sí? ¿Es tu niño chiquito? No, pues ya cuál chiquito. Chiquito, ¿verdad? ¿Cuál chiquito? Ya le falta Estoy chiquito, mamita. ¿Cuántos tiene? ¿3, 4? acaba de cumplir 5. No, pues ya está bien grandote. Y está soñando. ¿Qué más fuerte? sí. Y bueno, un poco como, bueno, como hablando un poco de la psicología del personaje del niño, me parece que es como un niño muy rebelde, ¿no? Porque Como además, niños de hoy. porque además como la estructura familiar también tiene esa parte que es la parte como bien conservadora y también la parte como bien pues más abierta, como la abuela, esa actriz, ¿no? Es como de mundo, es mucho más con la mente más abierta, como aceptando muchas más cosas sin menos prejuicios, como por ejemplo el abuelo. Entonces está como el contraste, que eso un poco se aplica también yo creo que a sus papás, ¿no? El papá mucho más conservador, bien leal, fanático, etcétera, y la mamá a pesar de que tiene que alinearse a lo que dice papá, pero también por dentro estar en rebeldía de lo que está sucediendo, ¿no? Y el niño está así. No se adelante. Y en ese sentido, pues Bruno es así, ¿no? Es como más como la mamá. La niña pues está en la clásica edad de la adolescencia superficial, pensando en el cabello, ¿no? En enamorarse. Y el niño es como más crítico, tiene más más preguntas, ajá. Más libre en ese sentido, ¿no? No, preguntaba por la película porque en la peli se ve mucho más gráfica la oposición de la señora de la mamá a las ideas del señor, pues por eso estaba recordándome ahorita, porque ahí sí es de las pocas pelis que me han gustado más que el libro, a ver si no me cambian todo, pero sí, generalmente me gusta más la película? Sí, si soy sincera, sí, es la única peli yo creo que me ha gustado más que el libro, porque todos los libros que he leído que hacen película después, siempre termino así como que bien inconforme. Y en esta ocasión me pareció como que sí sacaron mucho jugo de la historia pues en la peli. Y ahí sí se ve como bien claro el personaje de la mamá y la postura de la mamá. Acá no es que me quede tan claro por lo que leo, ¿no? Me recuerdo más como la referencia de la peli que otra cosa. Yo lo que me queda también es, bueno, no tiene nada que ver, pero sí en un sentido es pelirroja. Entonces, dice que su abuelo o algo así Tenía sangre irlandesa. irlandesa. Ajá. Entonces, bueno, no sé si vieron la película, ¿cómo la papisa? Donde la mamá también de la niña, bueno, luego también se los traigo. El libro, quien lo quiera leer. ¿Hay libro? Sí. ¿Cómo se Igual, llama el libro? Igual así la papisa. Lo voy a buscar. Y bueno, ella es de color rojo, el pelo es color rojo, la de la mamá de la niña esa que se hace papa, que son más rebeldes, entonces igual en la literatura a veces nos dicen
color la rojo, genética. Los pelirrojos son Como ya las representaciones, ¿no? De ciertas cosas. Sí. O, Bueno, y también como que uno piensa en los irlandeses y uno piensa en que son rebeldes, ¿no? Gente que sale del molde, ¿no? Ajá. Desde el color de pelo hasta la forma de pensar. sí. Ay, qué bonito. Bueno, así tiene cositas que se le puede uno ir. Pues, no son casuales, pues. O quizás sí, y sin querer el autor, pero se va interpretando cosas, encontrarlo más. Moviendo aquí a lo que cuando Bruno y el maestro empiezan a discutir por los libros que deben de leer, aquí dice pues que a Bruno le gusta leer literatura. Entonces, dentro de la historia, ¿a qué otro personaje se acuerdan? ¿A qué otro personaje le gusta también la literatura? ¿Cómo? Dentro de la historia. Dentro de la historia. Dentro de la historia. No sé. ¿Dentro de esta historia? Hasta donde hemos leído no se Pues leía poemas, ¿no? Sí, leía poemas el niño. Greta, bueno, a lo que yo leía a Greta Y también. novelas. A Greta también le gustaba la literatura, porque en el libro yo leí ahí en la página 38 que Greta se imaginaba en el patio de la nueva casa leyendo en la banca. Entonces ahí como que a mí me dio la idea de que también ella leía no nomás pura historia o geografía, sino que también le gustaba leer literatura. Porque dice uno que leía, yo recuerdo que poema dice, y dice que no sabía lo que quería decir, pero al estarlo leyendo varias veces sonaba bonito. O sea que así como que sentía también su sensibilidad, ¿no? Y así que por eso yo entendí que eran poemas de lo que le gustaba leer. También tenía como novelitas de aventuras, ¿no? También los cuentos que decía él, ¿no? Yo creo que los poemas también eran lo que recitaba al final de cada obra. Eso era la Entonces él no sabía como, ahora sí como que periquito, ¿verdad? Pero le gustaba cómo se oía. Eran las representaciones, es cierto, cuando terminaba la obra, ¿no? Sí, él cerraba con algo, con algo que se oía bien. ¿Algo más? Bueno, no sé, en ese capítulo del maestro es cuando realmente el autor nos revela en qué año exactamente está sucediendo la historia. Ahí dice, no me acuerdo, dice, yo me acuerdo que nací en abril de 1934, le dice. Él le dice el maestro, no, tu historia personal no. Entonces ahí estamos, bueno, si nos salimos un poquito del libro y un poco de historia, estamos viendo que el niño nació directamente en todo lo que fue este conflicto de Alemania. Entonces estamos viendo realmente por qué se creó la burbuja alrededor del niño, porque él estuvo creciendo en una guerra y estamos viendo que la madre, por protegerlo, que viviera su infancia, lo protegieron en esta burbuja en la que poco a poco se va desmoronando. Y también a la hora que está hablando con María, ¿se acuerdan que dice, hay también un comentario que dice, es que nos sacaron para protegernos? Sí, le dice María que no se quedaron en Berlín porque los están protegiendo, los están cuidando o algo así. De lo que siempre hacía su padre, ¿no? Que los cuidaba. Bueno, yo también recuerdo, bueno, a mí me remontó a mi niñez, que tuve también, como dicen ustedes, un tipo de padres así, muy estrictos y que sí también separaban mucho a los niños de los adultos, o sea, las conversaciones no. Yo me acuerdo que mi mamá con los puros ojos era así de, si llegaba alguien, me hablaba, era así como que no debía estar uno presente, escuchando las pláticas de los adultos, menos enterarse, uy, no. Si menos se opinaba. Entonces como que ese tipo de padres tenemos, no ha sido uno. Sí. Pero él se cuestiona y dice, bueno, ¿y por qué no aplicas para ellos? Sí, él quería, bueno, buena educación, pero
Ellos sí, porque no interrumpían y sin... Volvemos a lo mismo, o sea, es que era niño, él tenía que obedecer. ¿Sí? Y él sí, o sea, pues era un niño ahora sí no más actual, porque era un niño que se estaba cuestione. O sea, llegó a la edad, pues ahora sí yo digo que si lo podemos comparar, Bruno tenía 9 años, pero comparémoslo con un niño actual y yo lo pondría a un niño actual de 5 años. O sea, actualmente un niño de 5 años, pero porque, o sea, esto. Y en ese tiempo, fíjate, apenas tenía 9 años y empezaba a cuestionar, o sea, tenía permiso para empezar a cuestionar. Ajá, yo ahorita que lo escuché. Sí. O sea, si comparamos a Bruno de la época de 1934 a un niño del 2000, ¿sí? Entonces, ¿qué edad? ¿Sí? No, bueno, demasiado para ese tiempo. Sí. O sea, Bruno era un niño fuera de su tiempo por el cuestionamiento, ¿verdad? Por lo mismo que no se daba cuenta, él no entendía. Pues, no entendía que él se preguntaba, ¿no? ¿Por qué desde esa Navidad no había vuelto a ver a sus abuelos, o sea, a la abuela, ¿no? Así que se pone a escribir la carta y le relata todo lo que ha visto, que lo del muro, de la malla, ¿no? Y todo eso, pero no entiende, dice, bueno, ¿y por qué desde entonces ya no la ha vuelto a ver? Y esas cosas así como que, pues sí, mucho que no entiende. Pues el capítulo 10, el punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un... ¿Qué título tan chiquito? Y se acabó el capítulo. Pero si se fijan, como que te va, o sea, ya después de haber leído el capítulo y volver a leer, era un punto. Cierren los ojos como lo hicimos. Ajá. Era un punto y vuelve a leer, todos con los ojos cerrados. Imagínense cómo el niño va caminando. Sí, se va acercando, se va haciendo más O sea, grande. A ver, cerremos los ojos. El punto se convirtió en una manchita, En una mancha. que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. Fíjese, Se va acercando. no te habías pensado, Sí, ¿verdad? como que dice así que este no está la malla y llegó. Tampoco no se lo había visto, se había fijado en ese. A mí lo que en me ese- gustó mucho a lo mejor del capítulo anterior, me hizo mucho reír. Bueno, dice, ¿quién elige quién va con la pijama de rayas y quién va con la... ¿Quién es el que dice? Y luego cuando dice, a ver, todos se paran derechitos en fila, luego se caen, luego ya ni se levantan y hay que volverlos a recoger. O sea, no entendía que se levantan. Bueno, ¿quién elige? Lo que sí distinguió era que ya los de uniforme eran los que mandaban. Ah, sí, sí lo veía. Sí, eso es cuando... Pero lo que me hizo reír fue eso que dijo, bueno, ¿quién es el que aquí va a estar o de qué manera? Pues, ¿cómo está la situación? ¿Por qué nos van aquí? O sea, ¿quién trae pijama y quién no? No, sí, ya está investigando más. Y sí. Pero lo que yo veo también aquí es, por decirlo así, la primera vez que nombran a Shmuel, no sé si se pronuncia bien, lo nombran como un puntito, o sea, como, se me figura que lo están desde ahí, ya nos están programando que lo veamos como algo que, un punto, algo, ahí nomás. Muy inferior, ¿no? Muy inferior. Lo empezaron a relatar desde que la primera vez fue cuando Bruno fue a hablar con padre, que le dijo, es que ellos no son personas. Lo volvieron a mencionar con un poco con Pavel, que dijo, pues practicaba medicina y ya no, ¿verdad? O sea, me cambié aquí y ahora soy verdulero, casi. Y ahorita el autor nos está poniendo nuevamente para adaptarnos a la época, más o menos. ¿Y cómo lo nombra el que está platicando con Gretel, ¿no? El soldado que le dice asqueroso, ¿no? O sea, Siempre se refiere le despectivamente. escupe al mencionarlo. Y te lavas bien las manos cuando te las refieres, no sé qué, yo digo, ay, la Porque las las manos. Sí.
Y como hasta Gretel, que era más fría, se sintió incómoda, ¿no? Así como que qué feo lo trato. Y luego la coincidencia ya en este capítulo 10 de la edad. De la fecha. La fecha de nacimiento. Ay, bueno. Es que ya desde, o sea, bueno, es que ya lo leí todo, pero no voy a decir nada de lo otro, pero lo que sí puedo decir es que a mí me provoca muchas cosas raras, pues, con muchos sentimientos encontrados cada que leo algo respecto a cuando hablan los dos niños, ¿no? Justo por eso, ¿no? Porque un poco me parece que el autor jugaba con esto que se suele decir, ¿no? Que como pudo, o sea, no sé, que como pudieron ser los judíos, pudo ser cualquiera, ¿no? O sea, eso de... Un poco me hace pensar en eso, ¿no? O sea, poner a los dos niños de la misma edad, de la misma fecha de nacimiento y cómo les tocó nacer en diferentes contextos, ¿no? Y cómo el contexto del chico de la pijama era más, pues muy desafortunado, ¿no? Y cómo lo vas viendo poco a poco, mucho como espectador, te vas descubriendo como poco a poco una parte de lo desafortunado del entorno de ese niño, ¿no? Y que bueno, finalmente nació esa misma fecha y bien pudo haber sido al revés, ¿no? No sé, me hace pensar mucho eso. Y aparte me causa como mucha ansiedad, pues me conmueve un montón cada que veo a los dos niños hablando, ¿no? En el texto, es como que me da mucha ansiedad porque los dos, aún el otro niño que vive una historia muy dura, ¿no? Dentro del campo de concentración, de todas formas tiene como esa inocencia, como esa ternura de niño, ¿no? Un poco lastimada, porque también te da como esa sensación, ¿no? O sea, siempre que leo algo respecto a ese personaje, siento como deseos de protegerlo, ¿no? Y cuando leo respecto a Bruno, hablando con él, también me dan ganas de protegerlo, pero en otro sentido, ¿no? Como desde el sentido de todo lo que te falta saber, ¿no? De lo rudo que es la vida, o algo así. Porque igual, bueno, yo me adelanto un poquito, pero cuando se come algo, le dio hambre en el camino, o sea, no piensa en el otro que no ha comido absolutamente. No hemos llegado a eso. Hemos llegado Lo que sí dijo, ¿por qué no me traje algo de comer? Cuando yo... No pasa. Bueno, cuando le dice, ¿de dónde eres? Ay, eso también. ¿Qué es eso? Ay, no es Polonia, en Dinamarca, dice. Es cuando dijo, ay, ahora sí, porque no puse atención. Pero y se fijan que como niños cada uno, no es que mi país es más bonito que el tuyo. O sea, uno era Polonia y el otro era Berlín. Y así como que, no. O sea, el mío era muy bonito porque tiene casas, es una ciudad. Y el otro niño dijo, porque era más campo. De hecho, realmente donde vivía era rico, pero tenía más espacio. Estaba mi familia, estaban otras cosas por las que leer era bello. Y el otro, las cosas. O sea, allá había vienes el supermercado, cosas que te podían vender. Luego cuidado porque te avientan. Si vas a Pero aparte que quería reclamarle, ¿no? A su papá, que porque ese niño sí tenía amigos y todo como que... Porque él estaba de ese lado, sí, pero no entendía exactamente. Pero que iba a hablar con su papá, es exactamente porque sí tenía que... Él tenía con quién jugar, carajo. Pobre, si supiera. Sí, o sea... Estamos en el capítulo 10. Pues cuando se conocen los dos niños y empiezan a conversar. Sí. No, pues también a mí me provocaba una sensación y a la vez como que me echaba mucho a volar la imaginación ese capítulo. Me imaginaba ahí a los dos niños y eso, y pues no sé, es algo, a pesar de la situación en la que está el niño y todo, se sabe que, por ejemplo, él sabe 2 idiomas y se siente orgulloso de su mamá porque sabe inglés, sabe francés, y el niño pues se sorprende porque nada más sabe alemán. Hay mucha diferencia. Y sí, o sea, el contraste,
eso del Chihuahua, él está allá y sabe y por qué se entienden, pero realmente los dos idiomas, el polaco puede entender perfectamente el alemán si el alemán lo habla despacio, es parecido, ¿no? Pero el niño, o sea, al tener ese conocimiento dice, a ver, él está allá, tiene amigos, es más listo que yo además, porque sabe más que yo. Sí, o sea, pues él por no saber si se daba cuenta de cuánta era la diferencia, coinciden las fechas, pero mucha diferencia en cuanto a los conocimientos, en cuanto al estado en que se encontraba cada uno. Pero sobre todo la prudencia, ¿verdad? Porque vio a un niño muy triste y tuvo ese pensamiento de decir, no tengo que ser prudente porque hay gente que está triste y me quiere hablar de su tristeza. O sea que era muy prudente, a pesar de ser segundo, tenía su prudencia de decir hasta callo o hasta que me diga. Eso sí me gustó de él, muy prudente. Un montón, pero luego me adelanto. Bueno, pues No, pues, yo creo que la próxima vez ya No, hasta el final porque ya todos saben. No, es que sí, lo que pasa es que cuando ya con el encuentro de los dos niños sí es como, pues ya te empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, pues, en otro sentido, ¿no? ¿Sabe? No sé, como ese choque cultural, ¿no? Esas diferencias tan gráficamente contrastadas, ¿no? Y también la diferencia de, por decirlo de alguna manera, diferencia de clases, ¿no? Porque de alguna manera Bruno en ese momento también me podría representar como pues una clase social alta, ¿no? Acomodada, sin demasiados problemas y también muy rodeada de objetos, ¿no? Que solucionaban necesidades. Mientras el otro niño, a pesar de que tenía una casa de solo, no sé si vivía en la parte de arriba, no recuerdo ahora cómo platicaba, y que el taller de relojes de su papá, cosas como mucho más sencillas, pero que también conformaban un mundo alrededor que era muy, muy cómodo, ¿no? Pero desde otra perspectiva y desde otra clase social, digamos, ¿no? Desde económicamente era bien distinta la forma en la que su familia subsistía cuando era una familia que tenía respeto, la familia de Schwer, y la familia de este niño que vivía muy bien y que tenía un montón de objetos y tal, pero a fin de cuentas eran dos niños, ¿no? Y en algún punto se encontraban, era en esa parte humana, ¿no? En la parte de querer entablar un lazo, ¿no? Y esa misma necesidad de entablar un lazo hacía que Bruno evitara preguntar cosas que le afectaran a su amigo por no perder al amigo que estaba encontrando apenas. Era como bien bonito. Y luego el otro niño le dice que él tiene muchos pues amigos, pero amigos íntimos no, nos las pasamos peleando y pues también así que sí ahí. Lo que yo no entendí por qué dijo Samuel o Samuel, como se dice, que había muchos que se llamaban igual que... Ah, sí, que no habían escuchado. Ninguno de otros, pero dice aquí hay muchos que me están dando, no entendí por qué. Pues el nombre... Es como Samuel, o sea, Samuel es como decir como Sam. A mí me sonó como Samuel. Es como aquí José o Juan o María. Es más, yo no entendí Samuel a la sí, yo también. Sí, a la hora que yo también dije, mira Samuel, o sea, yo Samuel. Con el nombre judío, como... Sí, por eso dice que hay muchos Samuel, hay muchos... Samuel, nuestro compa Samuel. Porque él también se le hizo raro el nombre de Bruno. Sí, yo tampoco lo había escuchado, ¿no? Y le gusta como suena bien. Sí. Y luego le hace mención en una ocasión cuando están hablando de cuál lugar de donde vivían era más bonito, y él se recuerda las palabras de su padre y su abuelo que dice, y también somos superiores a ustedes. No, que dije, caray, ya está, pues está aprendiendo lo que está escuchando, y le menciona eso, es más bonito y nosotros somos superiores. Somos los mejores del mundo. Somos los mejores, sí. Sí. Ya después se arrepintió, ¿no? Como que dijo, híjole, creo que no estuvo bien dicho, pero ya lo había comentado. Decía yo, o sea, cuando se da el tiempo, ya no anda corriendo con sus amigos explorando, sino que estar ahí sentado y espera siempre ese momento, ¿no? Donde te reconoces con el otro,
pues realmente somos a través del otro, ¿no? Si no existe, no, o sea, no nos podemos pues desarrollar si no hay otro junto con nosotros. O sea, alguien en soledad ya solo, pues no hay ni un diálogo, ni un crecimiento de nada, pues, en la convivencia con el otro, que lo que me llama la otra edad es cuando pues le da sentido a la vida, ¿no? Entonces él pues siempre anhela esos minutos o momentos que está con Samuel. Oigan, y un comentario también aparte del libro. Yo tengo una inquietud y la comenté con Lulu. Cuando hay alguna palabra que uno no conoce en la lectura, ¿la buscan? En el diccionario. ¿En el diccionario? Por decirlo, en el libro yo también me encontré el lugar a donde se van. Dice que Auschwitz. Es el nombre del campo. Pero está Pablo mal escrito. Está escrito como suena, pero es con S y con W, porque en alemán la W suena como B. Como ve. Si fuera en inglés sería Auschwitz, pero como es en alemán es Auschwitz. No, pero yo me acuerdo. Yo traigo tu libro. Este es el campo de concentración más popular, o sea, el más reconocido. Ahí está subrayada una palabra. Sí, ya lo vi. Yo generalmente cuando estoy leyendo este libro o otros libros, cuando me acuerdo busco la palabra si no está especificada en el mismo contexto. En este caso esta palabra está bien clara porque es la última de la oración. ¿Cuál palabra? Aquí está. Que en la parte de Navidad, que dice, el día de Navidad, padre se puso el uniforme nuevo, el almidonado y planchado que ahora llevaba todos los días. La 92, perdón. Y la familia al completo lo aplaudió cuando hizo su primera aparición vestido de esa guisa. Guisa, esta es la... Como de esta manera, ¿no? No sé. Yo hice pues podría ser, pero ¿qué significa exactamente la palabra guisa? No, creo que no. ¿Sabes? Como no traía. De hecho, del capítulo anterior sí. Vi una palabra que yo había señalado, pero no es esa. No traigo nada. De hecho, lo señalaste. Yo también he detectado, ¿la han repetido? Sí. O sea, de hecho no la traigo. La dejé. La busqué, pero no está en el diccionario, pero es como un modismo, presiento, por el contexto, no me acuerdo, no sé. Es como de esa manera, ¿no? Como algo así. La vamos a ¿Qué es? Luego la dejamos de tarea, a ver quién. ¿la no metes? Es como que apareció un vestido de esa manera. Como cuando dicen de esa envergadura, ¿no? Como de ese... Con ese de esa atuendo, altivez, ¿no? o de ese estilo. Sí, o sea, estamos adivinando. Perdón. Y sí, pero digo, yo vi otra muy atrás, y era muy colaborativo, una cosa así rara que yo. ¿Qué? Así se dice. Como yo no me acordé, no traía el libro, lo traía él, entonces yo siempre que voy leyendo así como que, esta palabra. Sí, nos sirve porque enriquecemos nuestro vocabulario, usamos palabras. Pues, ¿En serio es un equivalente? es una sugerencia, ¿no? Hay que buscarlo. buscarla y igual subrayamos y nos traemos para la siguiente un diccionario. Yo por lo regular la subrayo y en el mismo libro le pongo su significado. Sí, pues claro. Así es, bueno, yo es lo que hago, nada más que como ahora también es la primera vez que lo estoy leyendo también en electrónico, pero quieren que les diga, no me gusta. En electrónico, no. Yo necesito tocar el micrófono. Lo que pasa es de que yo pongo notas, por ejemplo, esas palabras. Entonces, sí lo puedo resaltar el texto y poner un comentario, ¿sí? Pero muchas veces así como que, ¿en qué página me quedé? Entonces tengo que revisar y ver dónde está lo amarillo que marqué. Y si tenía el comentario, no, entonces si no... Referente a eso, bueno, lo siguiente les voy a compartir una lectura que leí en El País. Se los voy Estás riendo. pero es sobre eso.
los libros pues rayamos, pues, bueno, se van siendo parte de nosotros mismos, son una extensión más, pero bueno. De que si rayamos los libros. Sí, de hecho, es una parte así como, hay quien no le gusta. Cuando ya se apropia uno del texto. Hay quien no lo necesita, pues ya no le guste, ¿no? Son maneras de estilo. Bueno, pues cerramos hoy. Nos vemos el próximo jueves.